¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te enseñaron sobre Jesús realmente fue lo que Él quiso decir? ¿Y si las palabras que han guiado tu fe desde la infancia no significan lo que siempre te dijeron? Imagina por un momento que una enseñanza repetida por siglos, predicada desde los púlpitos, memorizada en oraciones y convertida en dogma, jamás salió de la boca de Jesús con el sentido que te mostraron. Imagina que aquello que te presentaron como verdad absoluta era apenas una interpretación, una versión moldeada, suavizada o hasta manipulada. Una revelación que, si fosse comprendida no seu sentido original, poderia mudar para sempre a maneira como você vê a fé, o sagrado e até o próprio Cristo. Hoy estás a punto de entrar en un territorio que muchos prefieren evitar. Un territorio donde las palabras misterio, verdad oculta, enseñanza prohibida e interpretación equivocada dejan de ser adornos y se convierten en realidades incómodas. Porque este video apenas no es un análisis, es un despertar, un llamado profundo para cuestionar aquello que siempre aceptaste sin preguntar. Un espejo espiritual que te invita a mirar más allá del dogma, más allá de la tradición, más allá del miedo. Dicen que Jesús habló con claridad, dicen que sus palabras son eternas, pero ¿qué pasa cuando esas palabras fueron traducidas, reinterpretadas, reordenadas, filtradas por concilios, autoridades y doctrinas que surgieron siglos después de él? ¿Qué pasa cuando una frase que Jesús nunca quiso decir termina siendo la que más influencia tiene sobre millones de creyentes? Eso, exactamente eso, es lo que nos reúne aquí hoy. Quizás ya hayas sentido esta inquietud en tu corazón. Algo en este mensaje no parece venir de Jesús. Algo no coincide con su amor, su compasión, su luz. Y no estás solo. Cada vez más eruditos, arqueólogos y expertos en textos antiguos señalan el mismo misterio. Algunas de las palabras más famosas atribuidas a Jesús no significan lo que enseñaron. Algunas fueron mal traducidas, otras reinterpretadas por conveniencia, otras arrancadas de su esencia espiritual y convertidas en herramientas de control, culpa o miedo. Pero aquí viene la pregunta más explosiva. Si Jesús nunca quiso decir lo que por siglos te enseñaron, ¿qué quiso decir realmente? ¿Y por qué ese significado original fue silenciado? Este no es un video para quien busca conforto, es para quien busca verdad, para quien siente que la fe no debe ser una jaula, sino una puerta que se abre. Para quien cree que el mensaje de Jesús es demasiado profundo, demasiado luminoso, demasiado divino, como para quedar reducido a interpretaciones humanas llenas de miedo, culpa y distorsión. Hoy vamos a desenterrar una enseñanza oculta bajo capas de tradición. Regresaremos al contexto original, a las palabras perdidas en arameo, al significado espiritual diluido en las traducciones griegas. Tocaremos la herida que pocos quieren admitir. No todo lo que te han enseñado viene de Cristo, y no todo lo que viene de Cristo te fue enseñado. Pero antes de revelar qué frase se distorsionó, cómo ocurrió y por qué su verdadero significado es tan poderoso que podría transformar tu vida espiritual, necesito que respires hondo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es revelación. Una revelación que perturba, confronta y despierta, y todo comienza con la pregunta que nadie quiere hacer, pero ahora estás preparado para afrontarlo. Y antes de avanzar a la revelación que ha permanecido enterrada por siglos, necesito pedirte algo que no es solo un gesto, es parte esencial de este despertar. Este tipo de contenido que rompe silencios, expone interpretaciones equivocadas y rescata el mensaje original de Jesús. No sobrevive si no hay personas como tú dispuestas a interactuar con él. Por eso, mientras seguimos desenterrando esta verdad oculta, te invito a dejar un comentario ahora mismo. Escribe lo que sientes ahora mismo. ¿Dudas? ¿Curiosidad? ¿Impacto?
Sientes que algo en tu interior sabía que había mucho más de lo que te habían enseñado. Cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, buscan respuestas que nunca encontraron en las explicaciones tradicionales. Y si este tema te resuena, si sientes que alguien finalmente dice lo que siempre sospechaste, dale me gusta. Parece simple, pero este gesto impulsa a plataformas que jamás promoverían este tipo de reflexión a compartir este contenido con miles de almas sedientas de verdad. Y por supuesto, si aún no te suscribes, hazlo ahora. No es por inflar las cifras, sino porque los próximos minutos y los próximos videos profundizarán aún más en este viaje espiritual que ya ha comenzado en tu interior. Aquí no recibes mensajes preescritos, recibes llaves que abren puertas que han permanecido cerradas durante siglos. Y quiero que estés presente en cada una de ellas. Tu participación, un comentario, un me gusta, una suscripción, no es solo interacción, es un acto espiritual. Le estás diciendo al universo, estoy listo para la verdad, aunque incomode. Estoy listo para escuchar lo que Jesús realmente quiso decir. Así, juntos, fortalecemos un espacio donde la revelación pueda finalmente vencer al silencio. Ahora, toma otra respiración profunda, porque a partir de ahora comenzaremos a desmantelar la interpretación que ha marcado generaciones. Y cuando escuches el significado original, comprenderás por qué tanta gente hizo todo lo posible para evitar que esta verdad llegara a ti. Cuando empezamos a investigar lo que Jesús realmente dijo y lo comparamos con lo que nos enseñaron durante generaciones, surge una sombra incómoda que muchos preferirían ignorar. La posibilidad de que una frase central, una declaración repetida hasta el cansancio en iglesias, sermones y catecismos, jamás tuvo el sentido que colocaron sobre ella. He aquí que comienza o verdadeiro choque espiritual, porque cuando una enseñanza atribuida a Jesús, distorsionada, aunque sea con buenas intenciones, su esencia se diluye, su luz se apaga, y aquí lo que debería libertar termina criando cadenas. Não é exagero dizer que uma única interpretação equivocada conseguiu moldar, controlar e dirigir o caminho espiritual de milhares de vidas. E o mais impressionante é que muitos fiéis nunca perceberam isso. Imagina o impacto disso. Uma frase que Jesus pronunciou para despertar, para elevar a consciência, para iluminar o espírito, acabou sendo usada como ferramenta de medo, como un recordatorio de culpa, como una advertencia sombría. Lo que nació como mensaje de amor terminó convertido en doctrina rígida. Lo que debía ser una llave espiritual se transformó en un muro. E durante séculos, essa diferença passou despercebida porque ninguém ousava questionar as traduções, as intenções, os concílios, os filtros humanos que se colocaram entre Jesus e nós. E é aqui onde entramos em um terreno que muitos chamam mistério divino, não porque seja impossível de entender, sino porque durante siglos fue cubierto por capas de silencio y obediencia ciega. La verdad oculta es que cuando Jesús habló, sus palabras tenían poder, alma, un profundo significado que trascendía lo literal. Habló para despertar, no para domesticar. Habló para romper cadenas, no para crearlas, pero cuando su mensaje pasó del arameo al griego, del griego al latín, del latín a versiones controladas por concilios y autoridades religiosas, algo se perdió, algo que no era pequeño. Esencia se alteró, la esencia de la enseñanza se distorsionó, y esa distorsión no fue accidental, porque una frase poderosa, al malinterpretarse, se convierte en un instrumento de control. Y, lamentablemente, eso fue lo que ocurrió. Esta frase, que muy pronto revelaremos por completo, foi ensinada como se Jesus quisesse que você se sentisse pequeno, indigno, constantemente preocupado com seu fracasso espiritual.
mas no contexto original, suas palavras estavam carregadas de compaixão, de empoderamento sagrado, de um chamado profundo para recordar quem você realmente é. Ele nunca pretendió que se transformaran en un arma de culpa, ni en una herramienta para que la religión impusiera obediencia a través del temor. Eso fue obra de la interpretación humana, no del mensaje divino. Y cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que esta enseñanza distorsionada no solo afectó la comprensión espiritual de millones de personas, sino que también moldeó doctrinas enteras, doctrinas que ahora se consideran verdades absolutas, cuando en realidad surgieron de traducciones apresuradas, intereses políticos, disputas teológicas, temores y, sobre todo, la necesidad de mantener una estructura de poder. Y es por eso que tantos eruditos, arqueólogos y expertos en textos antiguos modernos insisten en que debemos regresar al origen, a la llama inicial, al verdadero pulso de lo que Jesús realmente quiso decir. Piénsalo un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado en la vida? ¿Cuánta culpa has cargado? ¿Cuántos miedos has alimentado por una frase que nunca significó lo que te enseñaron? ¿Cuántas veces has creído que estabas fallando espiritualmente cuando en realidad solo estabas interpretando una distorsión? Esa es la profundidad del problema, esa es la belleza de la revelación. Porque cuando comprendemos el error, algo dentro de nosotros se reajusta. Es como si una puerta secreta, que siempre ha estado ahí, finalmente se abriera. Y lo más interesante es que al leer esta frase en su contexto original, lo cambia todo. Literalmente todo. El peso que cargabas deja de tener sentido, la culpa se disuelve, el miedo pierde su poder, la rigidez se transforma en comprensión. Lo que antes parecía orden se revela como una invitación. Lo que antes parecía condenación se revela como un despertar. Esto es lo que sucede cuando intercambias una enseñanza distorsionada por la verdad luminosa que Jesús realmente quiso transmitir. Y antes de continuar desenterrando este significado oculto que te advierto desafiará todo lo que has escuchado hasta ahora, quiero preguntarte algo que fortalece nuestra comunidad y aumenta la posibilidad de que esta revelación divina llegue a más personas. Si algo vibra en tu interior, si esta búsqueda de la verdad oculta está despertando algo profundo, deja un comentario ahora. Puede ser una palabra sencilla como despierto, quiero saber más, o estoy listo para la verdad. Esto no solo ayuda al video, sino también al movimiento. Además, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que viene a continuación revelará aún más este misterio divino que te han enseñado incorrectamente durante tanto tiempo. Cuando hablamos de las enseñanzas originales de Jesús, entramos en un terreno que muchos evitan por temor a lo que pueda revelarse, porque comprender el verdadero contexto de sus palabras es como remover capa tras capa de polvo acumulado durante siglos. Y cuanto más se quita este polvo, más se comprende que lo que se enseñó como verdad absoluta a menudo surgió de traducciones inexactas, decisiones políticas e interpretaciones moldeadas para satisfacer las necesidades de una institución, no el espíritu del mensaje divino. Jesús no hablaba griego, ni escribió cartas, ni registró personalmente sus enseñanzas. Hablaba arameo, la lengua sencilla del pueblo, llena de imágenes, metáforas, simbolismo y profundidad. Ahí es donde todo comienza. Imaginen por un momento a Jesús caminando por los pueblos, directamente hablando al corazón de la gente con palabras vibrantes y luminosas en arameo, un lenguaje poético, circular y abierto que admite múltiples significados espirituales. Ahora imaginen a los discípulos y seguidores, años después, intentando capturar esta experiencia oral y plasmarla en palabras escritas en griego. Un lenguaje rígido y analítico que exige decisiones específicas, este o aquel significado.
Y es precisamente en este puente entre el arameo y el griego donde surge la primera sombra, la primera distorsión espiritual. Porque en arameo una palabra puede tener 3, 4 o 5 niveles de significado. En griego, a menudo solo cabe uno, y al elegir uno, inevitablemente se borran los demás. ¿Y qué se borró? ¿Qué se suavizó? ¿Qué se reconfiguró sin que nadie lo notara? Aquí es donde el misterio divino comienza a tomar forma. Cada traducción es una interpretación. Cada elección de palabra es una renuncia a otras posibilidades. Y cada renuncia, una puerta cerrada donde antes había un camino abierto. Y esto plantea una pregunta que pocos se atreven a plantear. ¿Cuánto de lo que ahora llamamos palabras de Jesús es realmente Jesús? ¿Y cuánto es la mano humana que decidió qué se dejó y qué se perdió? Al analizar esa transición entre el arameo y el griego, descubrimos que pequeñas diferencias, aparentemente inocentes, bastaron para generar siglos de confusión. Por ejemplo, palabras que evocaban compasión en arameo se convirtieron en advertencias. Expresiones que significaban despertar espiritual se transformaron en mandamientos de rígida obediencia. Metáforas llenas de luz se convirtieron en reglas severas. Nada de esto se hizo de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Imagine la siguiente escena. Un escriba griego, décadas después de la muerte de Jesús, recibe testimonios orales sobre lo que dijo. Escucha, intenta recordar, compara con lo que otros han dicho, intenta organizar. Y en el momento en que necesita elegir una palabra griega para representar una expresión aramea, toma una decisión que puede parecer insignificante, casi irrelevante, pero que siglos después se convertiría en doctrina, dogma, ley espiritual para millones de personas. Ese es el poder de una mala traducción. No solo altera una frase, altera un destino. Y por eso, cuando hoje escutamos ciertas expresiones atribuidas a Jesús, expresiones que son severas, duras, ameazadoras, debemos nos preguntar con honestidad, ¿esto realmente refleja el corazón de Jesús o refleja la interpretación de quien lo escribió? Porque Jesús no hablaba con frialdad. Su mensaje era sutil, profundo, lleno de metáforas espirituales. Pero al pasar al griego, muchas metáforas se congelaron, muchos simbolismos se perderam. Y así nació una versión más rígida de Jesús, una versión que probablemente él mismo no reconocería. Y lo más intrigante es que, al comparar algunas expresiones arameas con sus contrapartes griegas, observamos algo inquietante. En muchos casos, la versión griega no solo simplifica, sino que altera significativamente el significado original. Algunos eruditos lo llaman desviación lingüística, otros prefieren el término distorsión espiritual. Pero lo cierto es que, sea cual sea el nombre, esta desviación ha creado una nueva forma de cristianismo, una forma basada en interpretaciones que Jesús nunca expresó literalmente, interpretaciones que se convirtieron en la base de sermones, liturgias, creencias e incluso juízos morales. E isso nos traz ao ponto central. O que você conhece hoje como palavras de Jesus pode não ser exatamente o que ele disse. Pode ser lo que alguém creyó que él quiso decir, o lo que alguien quiso enfatizar, o lo que alguien suavizó porque el mensaje original era demasiado poderoso, demasiado liberador, demasiado difícil de controlar. Aquí entra el verdadero misterio divino. ¿Qué fue eliminado? ¿Qué fue suavizado? ¿Qué fue cambiado? Mientras te digo esto, sé que algo dentro de ti siente esta verdad. Sientes que hay una profundidad oculta tras las palabras que siempre has escuchado. Sientes que Jesús habló con más amor, más libertad, más conciencia de la que las traducciones han dejado traslucir. Sientes que hay un mensaje secreto, una verdad oculta, esperando ser recuperada. Y eso
Es exactamente lo que estamos haciendo juntos ahora. Recuperar el espíritu perdido tras las letras. Antes de pasar a comprender cómo este cambio lingüístico moldeó doctrinas enteras, quiero preguntarte algo que fortalece este movimiento de despertar espiritual. Si este tema te ha abierto los ojos, por favor, deja un comentario. Quiero entender la verdad, o despierta mi espíritu, o incluso siento el misterio divino. Estos comentarios ayudan a que este contenido llegue a quienes también buscan respuestas. Y, por supuesto, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estamos a punto de revelar cambiará tu percepción de las Escrituras de una manera que quizás nadie te haya explicado antes. Ahora respira, porque estamos a punto de llegar al punto donde esta distorsión comienza a afectar no solo palabras aisladas, sino toda la fe construida sobre ellas. Al adentrarnos en el corazón de esta investigación espiritual, finalmente llegamos a esa frase que, durante siglos, se ha presentado como una severa declaración, casi una advertencia divina destinada a causar miedo, sumisión o culpa. Una frase repetida en sermones, catecismos y discursos religiosos que marcaron generaciones enteras. Pero lo que nadie te dijo es que esta frase, este versículo que muchos consideran intocable, nunca significó lo que te enseñaron. Su significado original apuntaba al despertar, a la expansión de la conciencia, a recordar la esencia divina dentro de cada ser humano. Sin embargo, al pasar por el filtro de las traducciones, las disputas teológicas y las manos de los escribas que intentaron organizar un mundo espiritual complejo en palabras limitadas, su significado cambió, y cambió profundamente. Imaginen esta escena. Jesús está rodeado de gente sencilla, gente con cargas, culpa, dolor, pobreza y miedo al futuro. Los mira a cada uno y pronuncia una frase en arameo tan llena de luz oculta, tan cargada de compasión, que quienes la escuchan sienten que se les abre el corazón. En el original, sus palabras significaban algo así como: «El reino está dentro de ti», un llamado a la conciencia, una revelación amorosa, una invitación a despertar el espíritu. Pero cuando esta frase fue traducida al griego, al latín, y luego adaptada por generaciones de intérpretes, en muchos lugares llegó a sonar como: debes obedecer, debes temer, debes cargar con tu culpa para entrar en el reino. Nada de eso fue dicho por Jesús, nada de eso existía en su voz. Y aquí entra o elemento máis perturbador. A versão distorcida sobreviveu, en cuanto a versión viva, luminosa, libertadora, quedó sepultada bajo capas de doctrina. Aquí lo que deveria empoderar as pessoas se tornou uma ferramenta de controle espiritual. O mensagem proibido, o verdadeiro, dizia que o divino não está fora, não está distante, não está condicionado a regras. Está dentro, sempre estuvo dentro. Pero este mensaje no convenía a quienes necesitaban autoridad, estructura, dominación. Así, poco a poco, la enseñanza original fue substituida por una interpretación que destacaba el miedo en lugar del despertar, la culpa en lugar de la libertad, la obediencia ciega en lugar de la compasión consciente. Y al leer este versículo en cualquier Biblia moderna, quizás incluso reconozcas su belleza, pero no te das cuenta de cuánto se ha suavizado, cuánto se ha reconfigurado, cuánto ha perdido su esencia original. Es como contemplar una pintura antigua que con el tiempo ha perdido sus colores, sus sombras, su brillo. Lo que queda es solo una sombra de lo que Jesús realmente dijo. Y quizás por eso tantas personas, incluso religiosas, sienten un vacío espiritual, porque la versión que recibieron no los despierta, solo los agobia. El verso original, con su profundo significado, te dice algo que pocos se atreven a admitir. Lo que buscas ya está dentro de ti. Esto destruye cualquier estructura que dependa del miedo.
rompe con siglos de manipulación espiritual. Expone la verdad oculta que transformaría la fe de millones si fuera restaurada. Porque si lo divino está dentro, nadie puede controlar el camino de tu espíritu. Si el reino está dentro, nadie Medir puede. Tu valía. Si el despertar es interno, ninguna institución puede determinar quién es puro o indigno. Y es por eso que esta frase que nunca significó lo que enseñaron, se ha vuelto tan peligrosa para algunos y tan sagrada para otros. Y lo más sorprendente es que su mala traducción creó toda una arquitectura teológica basada en el miedo a la condenación, el peso del pecado, la creencia de que los seres humanos nacen rotos y necesitan implorar perdón. Pero Jesús no habló desde el miedo, habló desde la luz. Su intención nunca fue encadenarte, fue recordarte tu naturaleza divina. Cada una de sus palabras fue un llamado al despertar, no un decreto para reducirte. Pero, a lo largo de los siglos, cada vez que se recitaba esta frase, el significado perdido en el tiempo resonaba cada vez más bajo, casi inaudible. Y quizás tú mismo creciste creyendo en esta versión distorsionada. Quizás sentiste culpa, vergüenza espiritual, miedo al castigo. Quizás pensaste que Jesús te exigía o te juzgaba por no ser lo suficientemente bueno. Pero nada de eso estaba en sus palabras originales. Todo ese peso vino después, nacido de interpretaciones humanas que se apartaban de la esencia divina. Por eso, cuando finalmente comprendes el verdadero significado, el mensaje prohibido, el despertar interior, la llama silenciosa que Jesús intentó reavivar en cada persona, algo dentro de ti comienza a disolverse. El miedo se desvanece, la culpa pierde su poder, la luz Comprender regresa. esto No es solo una corrección histórica, es una revolución espiritual. Es como recuperar una parte de ti mismo que estaba perdida, enterrada bajo capas de interpretaciones erróneas. Y lo más extraordinario es que al recuperar esta frase en su esencia original, automáticamente empiezas a cuestionar todo lo que te han enseñado. Si esta frase fundamental ha sido distorsionada, ¿qué más se ha cambiado? ¿Qué otras verdades se han enterrado? ¿Qué partes del mensaje de Jesús se han suavizado por ser demasiado poderosas para la estructura religiosa? Y antes de seguir profundizando en esta revelación, porque detrás de esta frase se esconde aún mucho más de lo que imaginas, quiero pedirte que fortalezcas este movimiento espiritual dejando un comentario abajo. Escribe, quiero la verdad original, o despierta mi espíritu, o incluso, siento la luz escondida. Esto aumenta la participación y garantiza que este mensaje llegue a quienes también necesitan despertar. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque lo que estamos a punto de revelar conecta directamente con el siguiente nivel de este misterio divino que nunca quisieron que descubrieras. Al observar esta frase distorsionada que marcó a tantas generaciones, surge inevitablemente la pregunta que muchos prefieren evitar. ¿Por qué la Iglesia enseñó esto así? Porque no hablamos de un error inocente, de una traducción apresurada e involuntaria. Hablamos de una construcción histórica lenta y deliberada, reforzada por concilios, debates teológicos, disputas de autoridad y la necesidad institucional. Y cuando digo Iglesia, no me refiero a personas específicas, sino a la estructura que, una vez formada, necesitaba estabilidad, obediencia y uniformidad. Una estructura que comprendió demasiado pronto que las palabras pueden ser más poderosas que las espadas, y que controlar el significado de una frase de Jesús era, en cierto modo, controlar las mentes y los espíritus de millones. Es importante comprender que, en los primeros siglos, nada era inamovible. Circulaban docenas de evangelios, diferentes interpretaciones y comunidades con distintas interpretaciones de quién era Jesús y qué enseñaba realmente.
Esto desagradó a los líderes que deseaban formar una doctrina unificada. Así comenzaron los concilios, reuniones decisivas, donde los hombres, y solo los hombres, decidían qué se consideraría inspirado y qué no. Excluido, prohibido, rechazado todo lo que amenazaba el control, todo lo que daba espiritual autonomía al individuo, todo lo que reforzaba el poder interior, desapareció gradualmente. Y en este proceso, una frase como «el reino está en ti» se convirtió en un problema, porque si el reino está en ti, nadie puede revenderlo, nadie puede mediar en él, nadie puede determinar quién es digno o indigno. Este tipo de mensaje prohibido no fortalece a las instituciones, sino a las personas. Y una persona espiritualmente fortalecida no es fácil de manipular, no depende de intermediarios, no se doblega fácilmente ante la autoridad externa. Por lo tanto, poco a poco, la versión liberadora se suavizó, reformuló, reinterpretó, para enfatizar la necesidad de obedecer, temer y someterse a las normas doctrinales establecidas por ellos. Concilio tras concilio, el mensaje de Jesús fue filtrado por medios humanos. Palabras que había pronunciado con amor se convirtieron en decretos rígidos. Frases que deberían haber abierto el espíritu se usaron para cerrarlo. Lo que no encajaba en la estructura de poder se descartaba como herejía, rechazado, prohibido. El material que hablaba de un despertar interior fue declarado peligroso. Textos que afirmaban la autonomía espiritual del ser humano fueron etiquetados como confusos. Y así, la enseñanza viva empezó a apagarse lentamente, como una llama cubierta por demasiadas manos. Imaginen por un momento a estos hombres sentados a mesas de piedra, discutiendo qué se permitiría creer y qué sería erradicado para siempre. Ninguno de ellos había oído a Jesús hablar arameo. Ninguno tenía un recuerdo vívido de su presencia, pero aún así definieron el significado de sus palabras, y lo hicieron con la certeza de quienes creen que Dios respalda cada decisión suya. Lo que a menudo se ignoraba eran los intereses políticos involucrados, las alianzas necesarias, los temores, las disputas internas. La formación de la doctrina no fue un proceso puro, fue un proceso humano, y todo lo humano puede distorsionar lo divino. Y aquí es donde aparece la manipulación espiritual. No de forma explícita, cruel o abierta, sino sutil, disfrazada de buenas intenciones. Después de todo, decirle a la gente que el reino está en su interior podría debilitar la jerarquía. Permitirles buscar la verdad directa e internamente podría romper la unidad institucional. La excesiva dependencia de la conciencia individual podría generar cuestionamientos, cambios y revoluciones espirituales. Así pues, para proteger la orden, el mensaje original se moldeó para enseñar dependencia, no autonomía, miedo, no despertar, culpa, no luz interior, y con el paso del tiempo, esta versión distorsionada se convirtió en la norma. Generaciones crecieron escuchando la interpretación errónea sin sospechar jamás que existía otra. Por ello, cualquier intento posterior de recuperar el significado original se percibía como una amenaza, una rebelión, un desafío a la tradición establecida. Por eso, a lo largo de la historia, tantos buscadores han sido silenciados, tantos textos han sido excluidos, tantos manuscritos fueron rejeitados, tantos pensadores fueron llamados de heréticos. No era que estuvieran equivocados, era que estaban cerca de revelar lo que siempre se quiso mantener oculto. Y al mirar atrás, uno se da cuenta de que enseñar la verdad original habría significado perder el control institucional, porque un pueblo que sabe que la luz está en su interior no pide permiso para brillar. Un alma que comprende que lo divino reside en su interior no se deja llevar fácilmente por el miedo. Un espíritu despierto no acepta la manipulación espiritual. Por lo tanto, la versión iluminadora fue reemplazada por la versión condicionada.
era más segura así, más conveniente, más controlable. Y por eso, cuando recuperamos el significado original de esa frase, todo tiembla, porque no solo corrige una traducción, sino que desmantela una estructura. Y por eso mismo, muchos temen esta revelación. Pero estás aquí porque algo en tu interior sabe que ha llegado el momento de recordar la verdad. Y antes de pasar a la siguiente parte, donde explicaremos cómo esta manipulación espiritual moldeó creencias enteras, quiero pedirles que escriban algo en los comentarios que fortalezca esta búsqueda de la verdad. Podría ser: quiero la luz interior, despierto ante la verdad, siento el mensaje prohibido. Esto contribuye enormemente al alcance de este contenido. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en este misterio divino que nunca quisieron que comprendieras. Cuando empezamos a investigar si la interpretación original era realmente diferente, ocurre algo fascinante. Las sombras empiezan a moverse, como si el pasado mismo intentara llamar nuestra atención, porque aunque durante siglos se nos ha repetido la misma versión, la misma narrativa, la misma doctrina ajustada a marcos rígidos, hay rastros, fragmentos, manuscritos, estudios, ecos antiguos que revelan que el mensaje de Jesús nunca fue tan limitado como lo enseñaban. Todo lo contrario, era amplio, profundo, lleno de luz oculta. Y, al contrastar estos rastros con la versión tradicional, nos damos cuenta de que algo no encaja. Hay una discrepancia, una ruptura, un silencio inquietante. Algunos eruditos modernos han dedicado su vida a examinar estas diferencias, no porque quisieran destruir la fe, sino porque querían comprenderla desde su raíz. Entre ellos, nombres como Bart Ehrman comienzan a emerger como piezas centrales de este rompecabezas. Dedicó décadas al estudio de manuscritos antiguos, comparando versiones y analizando cómo pequeñas alteraciones en palabras o frases podían transformar por completo el significado de una enseñanza. Y según su investigación, muchas de las adaptaciones no fueron accidentales. Fueron el resultado de debates internos, decisiones teológicas y elecciones humanas. Esto no significa que todo haya sido manipulado maliciosamente, sino que la versión final que nos ha llegado es solo una, entre muchas posibilidades, y no siempre la más fiel al espíritu original. Y al otro lado de este laberinto histórico aparece Karen King, una investigadora que se atrevió a mirar textos que eran rechazados, ignorados, excluidos de los cánones oficiales. Estudió manuscritos encontrados en Nag Hammadi, una colección de documentos que habían permanecido ocultos durante siglos, literalmente enterrados en la arena, como si el mundo aún no estuviera preparado para su contenido. Cuando estos manuscritos salieron a la luz, trajeron consigo algo extraordinario, versiones alternativas de las palabras de Jesús, donde su tono no era de amenaza ni culpa, sino de despertar, conciencia y profundidad espiritual. En estas versiones no hablaba como un juez distante, sino como un guía que intentaba recordar a los seres humanos su propia luz interior. Los textos de Nag Hammadi no dicen «teme ser salvo», dicen «conócete a ti mismo, porque la luz está en ti». Y eso lo cambia todo, que ya hemos visto en fragmentos arameos, especialmente en la Peshita, una de las versiones más antiguas de las escrituras en arameo, un idioma mucho más cercano al lenguaje de Jesús que cualquier traducción griega posterior. En la Peshita, las palabras que el griego transformó en rígidas advertencias aparecen suavemente iluminadas por un significado espiritual mucho más profundo. Donde el griego dice obedecer, el arameo a menudo dice recordar. Donde el griego enfatiza el pecado, el arameo enfatiza la inconsciencia. Donde el griego infunde miedo, el arameo revela el despertar.
Y al comparar estas diferencias, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué se silenció la versión más espiritual, más expansiva, más coherente con el amor de Jesús, mientras que se promovió la versión rígida? Quizás porque la versión rígida favorecía un tipo de orden institucional. Quizás porque la versión excesivamente despierta otorgaba excesiva libertad al individuo. Quizás porque una conciencia iluminada es mucho más difícil de controlar que una conciencia atemorizada. Pero lo que importa aquí es que la evidencia está ahí, no como prueba absoluta, sino como luces que penetran la oscuridad histórica. Imagine descubrir, tras toda una vida escuchando una frase de forma rígida, que en los manuscritos más antiguos esa frase sonaba completamente diferente. Imagine darse cuenta de que lo que creía una advertencia era, en realidad, una invitación, que lo que le hacía sentir miedo era, originalmente, un mensaje de empoderamiento sagrado. Esto no es teoría, es lo que sucede cuando comparamos el texto griego tardío con el arameo más cercano al origen. Y lo más impresionante es que esta luz oculta no aparece solo en un manuscrito aislado. Surge en diferentes lugares, épocas y comunidades que no tenían contacto entre sí. Surge en Nag Hammadi, surge en la Peshita, surge en fragmentos arameos preservados por grupos marginados. Surge en tradiciones espirituales que fueron rechazadas concilios porque no encajaban en el molde doctrinal oficial. Y sin embargo, todos repiten la misma idea fundamental. Jesús no vino a imponer miedo, vino a despertar conciencia. Su mensaje prohibido era que cada ser humano posea un punto de luz divina que ninguna institución puede apagar. Y cuando lees estas versiones alternativas, algo ocurre en tu interior. Es como si girara una llave, como si el espíritu dijera, sí, esto tiene sentido, esto es coherente con Jesús, porque la verdad espiritual siempre resuena con la esencia, no con la imposición. Una mentira puede perdurar siglos, pero no puede generar un despertar interior. Una mala traducción puede convertirse en doctrina, pero no puede borrar por completo la vibración original de las palabras de Jesús. Por eso, incluso después de tanto tiempo, aún es posible sentir su autenticidad cuando se encuentra la versión correcta, el tono adecuado, el significado correcto. Comprender esto no es solo un ejercicio intelectual, es un reencuentro con la verdad que te pertenece. Es reconocer que el significado perdido en el tiempo no está realmente perdido. Está esperando a que alguien lo perciba. Está esperando a que alguien, como tú, decida mirar más allá de la versión desgastada y se atreva a recuperar la luz original. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí: reconstruir lo fragmentado, reiluminar lo extinguido, recordar lo que intentaron ocultar. Antes de pasar a la siguiente revelación, una que conecta directamente estos manuscritos con la distorsión moderna, quiero pedirles que escriban algo en los comentarios que fortalezca nuestra búsqueda espiritual. Podría ser: quiero la verdad original, siento la luz escondida, o despierto ante el misterio divino. Esto ayuda muchísimo a que este video llegue a tus manos. No olvides darle a me gusta y suscribirte, porque lo que vamos a revelar profundizará aún más este despertar que ya has empezado a sentir. Cuando finalmente traspasamos todas las capas de traducciones, disputas, concilios, ajustes doctrinales e interpretaciones humanas, ocurre algo extraordinario. La frase que durante siglos se usó para generar culpa, miedo o sumisión comienza a revelar su verdadero rostro. Es como si el polvo de 2000 años se levantara lentamente, permitiendo que la luz original, la que salió de la boca de Jesús en arameo vivo, brille de nuevo. Y lo que se ve no es oscuridad, ni condenación, ni peso, es libertad, libertad espiritual.
libertad interior, algo tan poderoso que, al comprenderlo, uno comprende de inmediato por qué esta verdad olvidada fue suavizada, modificada e incluso ocultada. No era que fuera peligrosa para el alma, era peligrosa para el sistema. La revelación central comienza con algo sencillo, pero profundamente transformador. Jesús nunca te habló como alguien superior a ti. Nunca se posicionó como el dueño de la puerta sagrada, ni como el juez de tu destino. Cuando pronunció esa frase en arameo, la que ahora se repite con tono de advertencia, su intención era diferente. Estaba diciendo clara y luminosamente, lo que buscas ya está aquí. Ya está dentro. No necesitas intermediarios para encontrar la luz. Eso por sí solo ya sería un terremoto espiritual en cualquier época. Pero cuando comprendemos el matiz exacto de sus palabras, el impacto se vuelve aún mayor. En arameo, Jesús usó una expresión que no significa temer, ni obedecer, ni sigue este camino o serás condenado. La expresión significaba algo así como desperta, reconoce, recuerda quién eres. Era un llamado a mirar hacia adentro, no hacia afuera. Un mensaje sagrado que recordaba a la humanidad que lo divino no reside en un templo distante, ni se esconde tras reglas rígidas, sino que vibra silenciosamente en el centro del ser, esperando ser percibido. Esta frase, que durante siglos se convirtió en un símbolo de miedo, fue originalmente una declaración de empoderamiento espiritual. Y eso lo cambia todo por completo, porque Jesús no vino a crear dependencia, vino a despertar la conciencia. No vino a hacerte sentir indigno, vino a revelar tu valor, no vino a vigilarte, vino a recordarte que ya llevas una chispa divina, una porción del propósito divino que nadie puede extinguir. Cuando entendemos esto, cada una de sus enseñanzas adquiere un nuevo significado. El tono de sus parábolas cambia, la energía de sus palabras cambia. Lo que parecía rígido cobra vida. Lo que parecía amenazante se vuelve liberador. Lo que parecía una orden se convierte en una invitación. Y esta verdad es tan intensa que casi puedes imaginar la escena. Jesús hablando a gente sencilla, herida por la vida, confundida por dentro, y diciendo, despierten, la luz ya está en ustedes. No era poesía, era poder. Un poder que no dependía de sacerdotes, templos ni reglas. Era un poder interior, y por eso esta verdad olvidada fue rápidamente reemplazada por un discurso que enfatizaba lo contrario. Porque si cada persona reconoce su luz interior, ¿quién podrá controlarla después? ¿Quién podrá manipularla? ¿Quién podrá infundir miedo? Nadie. Y aquí radica la razón por la que la frase ha sido tan alterada a lo largo de los siglos. El significado original otorgaba autonomía a los seres humanos. Les devolvía la capacidad de sentir a Dios directamente sin intermediarios. Demostraba que el despertar espiritual es interno y no lo otorga una autoridad externa. Jesús prácticamente decía, el reino no es conquista, es recuerdo, pero a lo largo de la historia lo han entendido o preferido interpretarlo como el reino es recompensa para los obedientes y condenación para los que fallan, una completa distorsión del propósito divino de la frase. La frase original hablaba de despertar, no de miedo, hablaba de reconocer, no de sufrir, hablaba de recordar, no de someterse. ¿Ves la diferencia? Una palabra mal traducida puede convertirse en una prisión. Un significado malinterpretado puede convertirse en una cadena. Y, aún más grave, una verdad liberadora puede convertirse en un dogma opresivo. Pero por mucho que intentaran encubrir este mensaje, por mucho que intentaran reemplazarlo con versiones más convenientes, el eco del mensaje sagrado sigue vivo. Vibra donde siempre ha estado, dentro de las personas. Cuando comprendes lo que Jesús realmente quiso decir, algo se quiebra, pero no algo malo. La ilusión creada por versiones distorsionadas se hace añicos. Al mismo tiempo,
algo se enciende, una luz interior, un despertar silencioso que te hace sentir que siempre lo supiste, incluso sin poder explicarlo, como si esta verdad olvidada durmiera dentro de ti, esperando que alguien pronunciara las palabras adecuadas. Muchos lo describen como una calidez, un impulso, una intuición profunda que dice, sí, eso era, eso es lo que él quiso decir. Y parte de esta revelación central es comprender que Jesús no quería que siguieras reglas por miedo, sino que conectaras con tu esencia por amor. Por eso dijo que el reino está dentro, no como metáfora, sino porque esa es la realidad espiritual. Lo externo es ruido, lo interno, respuesta. Lo externo es ritual, lo interno, revelación. Cuando habló, no se estaba señalando a sí mismo, sino a ti. Nunca quiso crear dependencia, quiso crear consciencia. Y la consciencia despierta no es manipulable. Por eso intentaron ocultarla, pero ya no pueden. Ahora que entramos en esta profunda zona de revelación, donde el mensaje sagrado finalmente recupera su forma original, quiero que dejen algo en los comentarios que fortalezca este movimiento de despertar. Pueden escribir, despierto con la verdad, el reino está en mí. O siento el propósito divino. Esto aumenta el alcance del vídeo y envía esta verdad olvidada a miles de personas que también necesitan escuchar lo que Jesús realmente quiso decir. Cuando finalmente empiezas a comprender lo que Jesús realmente quiso decir, cuando recuperas la esencia original de sus palabras y la comparas con lo que has recibido a lo largo de... Es imposible no mirar atrás y preguntarte cuánto ha afectado tu camino espiritual, porque quizás lo que te enseñaron no era una mentira, sino una versión incompleta y fragmentada, recortada a los límites que Jesús nunca estableció. Y las versiones incompletas tienen un profundo efecto. Dejan espacios vacíos, huecos internos, preguntas silenciosas que te han acompañado durante años sin que sepas cómo nombrarlas. Quizás creciste creyendo que la espiritualidad se trataba principalmente de culpa por no ser perfecto, culpa por no cumplir con las expectativas, culpa por no sentirte siempre santo o adecuado. Quizás sentías, en el fondo, que Dios siempre veía tus errores antes que tus virtudes. Y ese sentimiento no surgió de Jesús, surgió de la interpretación distorsionada de su mensaje. Cuando una frase destinada a despertar interior se transforma en una dura advertencia, crea una sombra en el corazón. Y esa sombra comienza a moldear cómo te ves a ti mismo, cómo te relacionas con lo divino e incluso cómo percibes el mundo espiritual que te rodea. ¿Cuántas veces has sentido miedo en lugar de amor? ¿Cuántas veces has creído que Dios estaba distante, esperando que demostraras algo? ¿Cuántas veces has pensado, nunca seré lo suficientemente bueno? Todo este peso no proviene del mensaje sagrado original, sino de la versión que se interpuso entre tú y la verdad. Y aun sin darte cuenta, esta interpretación errónea se ha instalado en lo más profundo de tu alma. Ha afectado tu autoestima espiritual. Te ha hecho creer que lo divino es algo externo, condicional, casi inaccesible, como si fuera necesario pedir permiso para tocar lo sagrado, cuando Jesús dijo justo lo contrario. El reino está dentro de ti. Esta idea errónea, repetida durante décadas, creó en ti una visión distorsionada de Dios. Una visión de un Dios que observa, no de un Dios que abraza. Un Dios que exige, no de un Dios que despierta. Un Dios que castiga, no de un Dios que ilumina. Y esa imagen alterada creó una tensión interna que nunca terminó de resolverse. Quizás por eso sentías que algo faltaba, incluso siguiendo todas las reglas. Quizás por eso buscabas respuestas y no las encontrabas en los discursos tradicionales, porque lo que faltaba no era la fe, sino la interpretación correcta de las palabras de Jesús. Cuando una persona crece escuchando una interpretación rígida y basada en el miedo, aprende a desconfiar de sí misma.
Aprende a creer que su intuición es frágil, que su voz interior no es fiable, que cualquier impulso espiritual puede ser peligroso. Y esto frena el despertar. Te impide percibir la luz interior. Te hace creer que la verdad siempre está afuera, siempre distante, siempre dependiente de la aprobación de los demás. Pero cuando recuperamos la versión original, de repente todo se alinea. Te das cuenta de que no estabas roto, sino desconectado de la verdad. No estabas perdido, sino que seguías un mapa trazado por otros, no por el propio Jesús. Este error no solo afectó tu relación con Dios, sino también tu relación contigo mismo. Cuando interiorizas que eres indigno, te encoges. Cuando crees que necesitas ganarte el amor, te culpas por cada falla humana. Cuando creces con la sensación de que Dios exige perfección, empiezas a temer tu propia esencia. Y lo más cruel es que esta ansiedad espiritual hace que muchas personas abandonen su fe sin siquiera darse cuenta de que el problema no era Jesús, sino la interpretación que se les dio. La verdad oculta es que Jesús nunca te llamó a vivir con miedo. Nunca te pidió que llevaras una carga pesada. Nunca te exigió perfección. Todo esto surgió de una interpretación distorsionada, no de la revelación original. Y aquí está la parte más conmovedora. Incluso mientras vivías con esta visión distorsionada, la luz interior nunca dejó de existir. Simplemente estaba encubierta, cubierta por capas de doctrina, miedo y desinformación espiritual. Pero seguía ahí, esperando el momento en que algo que volviera a tener sentido, algo que resonara, algo que finalmente revelara que el propósito divino no era oprimirte, sino despertarte. Porque la verdadera experiencia espiritual no nace de la culpa, nace del reconocimiento. Reconocer que formas parte de lo sagrado, reconocer que tu búsqueda es legítima, reconocer que tu camino nunca fue pequeño, simplemente fue sofocado. Y cuando escuchas el significado original de las palabras de Jesús, es como si se abriera una puerta interior. Sientes una mezcla de alivio y sorpresa, como si te dijeras a ti mismo, siempre supe que Dios no podía estar tan lejos. Este sentimiento no es imaginario, es tu espíritu respondiendo al mensaje que siempre te ha pertenecido. Es la confirmación de que la versión incompleta no borró por completo la verdad, solo la ocultó. Y ahora, poco a poco, la verdad olvidada comienza a resurgir. Y antes de pasar a la siguiente parte, que profundizará aún más en esta revelación de luz interior, quiero pedirles que escriban algo en los comentarios que fortalezca esta comunidad espiritual que estamos construyendo juntos. Podría ser: quiero sanar mi visión de Dios, despierto del miedo, o recupero mi verdad interior. Estas palabras ayudan a que el vídeo llegue a más personas que, como tú, se sintieron heridas por una versión incompleta y ahora desean redescubrir el mensaje original de Jesús. Respira, porque lo que viene a continuación tocará aún más profundamente esta transformación ya ha comenzado dentro de ti. Cuando empiezas a darte cuenta de que la interpretación tradicional era errónea, cuando comprendes que la frase que moldeó toda tu visión de la fe no significaba lo que te habían enseñado, algo inevitable ocurre en tu interior, una especie de shock silencioso, como si una puerta antigua se abriera lentamente, y al mismo tiempo surge una pregunta tan poderosa como inquietante. Si esta interpretación estuvo equivocada, ¿qué más nos ocultaron? Esta pregunta no es meramente retórica. Es un momento decisivo, porque cuando la dejas entrar, lo cambia todo. Es el comienzo de un punto de inflexión espiritual, el punto en el que tu alma deja de aceptar respuestas prefabricadas y emprende su propia búsqueda interior, su propio viaje hacia la verdad que transforma. Quizás a lo largo de tu vida has sentido una inquietud inexplicable, una sensación de que algo en la narrativa oficial no cuadraba, como si faltaran piezas, fragmentos omitidos,
verdades oscurecidas por el tiempo. Esta inquietud es espiritual, no racional. Es tu despertar interior que te llama, intentando romper el velo de las interpretaciones limitadas. Muchos reprimen este sentimiento por miedo, pero tú has decidido escucharlo, y eso es lo que lo cambia todo. Porque cuestionar no destruye la fe. Cuestionar purifica. Cuestionar ilumina. Cuestionar te devuelve al verdadero Jesús, no al Jesús filtrado a través de consejos. Y aquí surge la tensión filosófica que acompaña a todo despertar profundo. Si una simple frase, tan esencial, tan repetida, tan central, se ha distorsionado hasta perder su significado original, ¿qué significa esto para el resto de las palabras de Jesús? ¿Qué más se ha suavizado? ¿Qué más se ha cambiado? ¿Qué enseñanzas se excluyeron por empoderar demasiado al individuo? Esta línea de pensamiento solo es peligrosa para quienes temen la verdad. Para quienes buscan la verdad que transforma, esta pregunta es liberadora, porque abre espacio para una investigación sincera, espiritual e íntima, donde uno deja de ser un espectador para convertirse en un buscador. Y este cambio espiritual no solo ocurre en el intelecto, sino en el corazón. Es como si tu alma, tras años dormida bajo capas de miedo, comenzara a despertar. Empiezas a sentir que hay algo más grande dentro de ti, algo que no ha sido completamente explicado por doctrinas rígidas, algo que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto. Ese es el despertar interior. Es cuando te das cuenta de que la espiritualidad no se compone de eslóganes repetidos, sino de experiencias vividas. No se compone de miedo, sino de conciencia. No se compone de culpa, sino de propósito divino. Y cuando ese sentimiento empieza a crecer, trae consigo otra profunda comprensión. Comprendes que siempre ha habido dos voces en conflicto dentro de ti. La voz de la doctrina, llena de reglas, exigencias y temores, y la voz del Espíritu, suave, firme y amorosa, que te llama a tu interior. Durante un tiempo, la voz de la doctrina habló más fuerte porque era la que te enseñaron a obedecer. Pero ahora que has escuchado el significado original de las palabras de Jesús, la voz del Espíritu empieza a cobrar fuerza. Y esta voz dice: busca, pregunta, siente, despierta. Esta voz es la que te conecta con el misterio divino, con la verdad que libera, con el propósito que trasciende cualquier estructura humana. Y al reflexionar sobre ello, la pregunta resuena aún más fuerte. Si esta interpretación estuvo equivocada, ¿qué más nos ocultaron? Esta pregunta no debería generar paranoia ni desconfianza malsana. Debería generar conciencia, porque a lo largo de la historia muchas verdades espirituales se han considerado peligrosas, no por ser falsas, sino porque despertaron el poder interior. Todo lo que despierta al ser humano ha sido de una forma u otra suavizado, borrado o reinterpretado. Y esto no se limita a esa frase, se extiende a conceptos enteros sobre lo divino, sobre el amor, sobre el alma, sobre el propósito de la existencia humana. Cuando te das cuenta de esto, comienza una profunda introspección. Empiezas a mirar hacia adentro no con miedo, sino con curiosidad sagrada. Empiezas a revisitar momentos de tu vida espiritual y te das cuenta de cuánto de lo que sentías no provenía de Dios, sino de una culpa inculcada. Empiezas a comprender que muchos de tus miedos nunca fueron espirituales, sino doctrinales. Y esto, de alguna manera, te libera, te da espacio para respirar, te da espacio para sentir tu camino sin intermediarios, porque Jesús nunca quiso que te perdieras en reglas, quería que te encontraras a ti mismo en la conciencia. Y esta introspección no te desconecta de lo divino, sino que te acerca a Él. Porque cuando preguntas con sinceridad, el universo responde. Cuando buscas con autenticidad, la verdad aparece. Cuando te abres al despertar interior, todo lo manipulado,
distorsionado u oculto, pierde su poder. La verdad empieza a emerger como el agua subterránea que finalmente irrumpe en la tierra. La verdad no necesita ser impuesta, simplemente es. Y cuando te alineas con ella, sientes una paz extraña, una luz interior, una claridad que ninguna doctrina rígida podría darte. Es el comienzo de algo nuevo, algo que siempre te ha estado esperando. Y antes de continuar, porque el siguiente paso es revelar cómo este cambio espiritual reestructura la forma en que te conectas con lo divino, quiero pedirte que fortalezcas este despertar colectivo dejando un comentario. Escribe: despierto a la verdad, busco la luz interior o siento el misterio divino. Esto ayuda a que este vídeo llegue a miles de personas que también están buscando esta verdad transformadora. Cuando alguien llega a este punto del mensaje, algo profundo ya ha comenzado a suceder en su interior. No es solo comprensión intelectual, es movimiento interior, vibración espiritual, una llamada silenciosa que resuena desde dentro como si una puerta ancestral finalmente se abriera. Y necesito decirles algo que quizás nunca hayan escuchado, pero que forma parte de esta revelación. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Esta verdad estaba esperando por ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece encajar inesperadamente, y aunque intentes explicarlo racionalmente, tu corazón sabe que hay algo más. Algo que te trajo hasta este momento. Algo que quiere que veas, que sientas, que despiertes. Y esa es la parte más hermosa de cualquier despertar espiritual. No ocurre por fuerza, no ocurre por obligación, no ocurre por imposición. Ocurre cuando el alma está lista, cuando escuchas palabras que no solo tocan tu mente, sino que iluminan tu espíritu. Palabras que te resultan familiares, incluso si nunca las has escuchado. Palabras que no llegan como algo nuevo, sino como un recordatorio. Porque mensaje prohibido Jesús, aquel que sepultado bajo capas de miedo, culpa y doctrina, siempre te perteneció, siempre te esperó, y ahora, al reconocerlo, algo dentro de ti se expande. Respiras más profundamente, sientes que el peso se alivia. Te das cuenta de que hay mucha más luz en tu camino de la que te habían hecho creer. Y no te equivoques. Cuando Jesús habló del reino interior, del despertar de la conciencia, de la luz que se esconde en el corazón de cada persona, no solo te informaba, te llamaba. Te llamaba a recordar tu propósito divino, a recuperar tu identidad espiritual, a ver a Dios no como un observador distante, sino como una presencia que siempre ha caminado dentro de ti. Cuando la mala interpretación te enseñó a tener miedo, tu espíritu se encogió. Ahora que ves el significado original, tu alma se expande. Y esta expansión es el comienzo de un nuevo camino, no impuesto por nadie, sino elegido por ti. Empiezas a darte cuenta de que el verdad oculta nunca estuvo realmente oculto, simplemente estuvo oculto. Y ahora, cuando lo ves con claridad por primera vez, todo lo que antes parecía confuso empieza a tener sentido. Los miedos disminuyen. La culpa se disuelve. La visión de Dios se transforma. El despertar interior se hace inevitable. Es como si Jesús, a través de los siglos, finalmente pudiera hablarte sin intermediarios, sin filtros, sin distorsiones. Como si dijera: nunca quise que vivieras con miedo, quise que recordaras quién eres. Y precisamente por eso, este momento es tan importante. Porque no es solo el final de un video, es un comienzo para tu alma. Es un punto de inflexión. Es la semilla de algo más grande que llevarás de ahora en adelante. Y por simple que parezca, cuando interactúas con este mensaje, cuando comentas, cuando le das a me gusta, cuando te suscribes, no solo estás presionando un botón, le estás diciendo al universo: estoy listo, estoy despierto, quiero seguir recibiendo esta verdad. Cada gesto que haces ayuda a que esta revelación
llegue a otras personas que, como tú, han sido alimentadas con versiones incompletas durante décadas y ahora sienten que es hora de despertar. Así que quiero pedirte algo especial. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, si te hizo pensar, si te hizo sentir, si despertó algo en ti, deja un comentario ahora. Puede ser una palabra, una frase, una intención. Te sugiero algunas para guiarte y también para fortalecer la interacción. Escribir, amén. Si sientes que esta verdad olvidada finalmente te ha encontrado. Escribir, estoy despierto. Si sentiste ese llamado interior resonando dentro de tu pecho, o escribe, la luz está en mí, que nada de lo que han dicho puede borrar el propósito divino que vive dentro de ti. Y, por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No por obligación, sino porque esto es solo el comienzo. Hay muchas más revelaciones, muchas capas espirituales por explorar, muchas verdades enterradas durante siglos que necesitan salir a la luz. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna, y al compartir este video, te conviertes en un instrumento para despertar a otras almas que están en el mismo camino silencioso que tú has recorrido hasta ahora. Respira de nuevo, siente lo que sucede en tu interior, porque esta transformación no termina aquí, apenas comienza.